pues arranco con la lectura. Espero que hoy sábado alguien les cocine rico. A mí me cocina mi hijo hoy. Está con su novia, así que hoy cocinan ellos. Bueno, arranco. Capítulo 91, bajo sitio. Brianna estaba cortando el pollo frito en la cocina para Mandy cuando oyó unos golpecitos en la ventana. Sorprendida, levantó la mirada y se encontró con Lord John, que estaba fuera, de uniforme. Él hizo una mueca y sonrió, dando a entender que le gustaría entrar y no permanecer bajo la lluvia. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella tras abrir la puerta que daba al jardín trasero. Había tomado el té 2 veces con él desde su llegada, pero no esperaba una visita informal. «Deseaba verte un momento», respondió él. Entró y aceptó la toalla que ella le ofrecía. «Pero no tengo tiempo para hacer cumplidos al señor o a la señora Brumby». «Gracias, querida». Se quitó el sombrero, se secó la cara y se cepilló los hombros de su abrigo azul. Luego le devolvió la toalla. «He venido a informarte de que el sitio terminará pronto», dijo, eligiendo con cuidado las palabras, mientras miraba de reojo a Shem, a Mandy y a la señora Upton, la cocinera. «¿En serio? Eso es...». Ella dejó de hablar abruptamente cuando vio la expresión de su rostro. «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó con cautela, y él esbozó una breve sonrisa. «Los americanos han empezado a mover las armas», contestó. «Oh, ¿sí? Ya era hora», intervino la señora Upton, sin apartar los ojos de los huevos que estaba batiendo. «El señor comentó que pensaba que los franceses y sus barcos se marcharían pronto, ya que no querían que los huracanes los hicieran pedazos». «¿Huracanes?», quiso saber Shem animado. «¿Hay huracanes aquí?». «Por supuesto, señorito Shem», afirmó la señora Upton, señalando con la solemnidad las ventanas salpicadas de lluvia. «¿Ve esa lluvia? Se nota la fuerza del viento. ¿Ve cómo las gotas descienden inclinadas por el cristal? En esta época del año sopla con mucha fuerza y a veces no para, durante días». «Sé que no tienes mucho tiempo», le dijo Brie a John, «pero ¿quieres pasar a mi estudio? Me gustaría pedirte tu opinión sobre una cosa». «Un placer. Bonsoir, monsieur, mademoiselle». Mi francés no es el mejor. Inclinó la cabeza hacia Jamie, luego, con actitud solemne, cogió la regordeta mano de Mandy, que no soltó ni el tenedor ni el pollo, y depositó sobre ella un discreto beso que hizo que lanzara un chillido y una risita. «La señora Upton tiene razón hasta cierto punto», le comentó a Brie una vez que pasaron al pasillo, lejos de oídos indiscretos. «D'Estaing no que desea perder media flota en un huracán, y es evidente que tampoco quiere marcharse sin tratar de obtener lo que vino a buscar. Lo que significa que es cierto que los americanos están desplazando sus armas más pequeñas, pero no las están cargando de vuelta en los barcos. Al parecer, están trasladando un gran número de tropas al sur de la ciudad para rodear las marismas, que es algo que yo personalmente no haría, pero los estilos de mando son variados». Ella, sin darse cuenta, había apretado los puños. Cuando se percató de ello, los abrió con un pequeño esfuerzo. «¿Quieres decir que intentarán conquistar la ciudad ahora?». «Lo intentarán, desde luego», aseguró él. «No creo que lo consigan, pero tienen unos cuantos hombres más que nosotros, lo que sin duda hace que se sientan optimistas. Por si acaso», añadió antes de echar su abrigo hacia atrás para buscar dentro de la mochila que se había colgado del hombro y sacar de ella un paño doblado en forma de paquete y atado con una cuerda. «Es una bandera americana», dijo entregándosela. Hal se la quitó a un prisionero. «Sí, y con eso me refiero a en el caso improbable de que los americanos entren.
cuélgala de una ventana o clávala en la puerta principal. Roger. Brianna tragó saliva. Había ido a visitar a un anciano ministro presbiteriano jubilado que vivía en el pequeño asentamiento de Brian Neck. Con suerte, no estaría cerca de Savannah en ese momento, pero sí había mencionado que tal vez iría a ver a Francis Marion, como le había pedido Jamie. Si el zorro del pantano se encontraba en el campamento americano, pero no se suponía que lo fuera a hacer justo en ese momento. Brianna sintió que su corazón latía a un ritmo errático y se llevó una mano al pecho. Dices que ellos cuentan con más hombres. Él estaba colocándose bien el abrigo, dispuesto a marcharse, pero levantó la mirada al oírla. ¿Con cuántos? Más o menos entre 3.000 y 4.000, respondió. ¿Y a cuántos tenéis vosotros? No tantos, repuso él, pero somos el ejército de su majestad. Sabemos cómo hacer estas cosas. Sonrió, se puso ligeramente de puntillas y la besó en la mejilla. No te preocupes, querida. Si ocurre algo drástico, si puedo, vendré a buscarte. Casi había llegado a la puerta trasera cuando ella se sobrepuso a la impresión y corrió tras él. ¡Lord John! Él se dio la vuelta de inmediato, con las cejas levantadas, y ella pensó durante un instante que parecía muy joven, excitado por la proximidad de la batalla. Roger, oh, Dios mío, Roger. Mi marido, consiguió decir entre jadeos, está regresando a casa. Ha tenido que hacer un recado. Pensaba que estaría de vuelta antes de la cena. Lord John negó con la cabeza. Si no está aquí ahora, no llegará. Notó la expresión de ella y añadió: quiero decir que no puede entrar en la ciudad. La carretera está bloqueada y la ciudad está rodeada de abatís. Pero le mandaré un mensaje al capitán de la Guardia Ciudadana. Recuérdame cómo se llama tu marido y qué aspecto tiene. Roger, dijo ella, haciendo caso omiso del nudo que se le había formado en la garganta. Roger Mackenzie. Es alto, moreno, y tiene el aspecto de un pastor presbiteriano. Gracias a Dios te has vestido con tus mejores prendas hoy, pensó apasionadamente, como si estuviera hablando con su marido ausente. Lord John había escuchado sus palabras con mucha atención, pero ese último comentario hizo que sonriera. En ese caso, estoy seguro de que nadie va a dispararle, afirmó. Le cogió la mano y le dio un breve beso. Au revoir, querida. Buena, empezó a decir ella por reflejo, pero se quedó paralizada. Él, con educación, fingió que no lo había advertido. Le tocó la mejilla con delicadeza. Se dio la vuelta, salió y se acomodó la gorra para evitar que la lluvia lo mojara. Una luz suave la despertó a la mañana siguiente. Se quedó inmóvil un instante, confundida. ¿Qué ocurría? ¡Mamá! ¡Mamá! Una pequeña cabeza cubierta de rizos negros y con dos luminosos ojos castaños apareció a la altura de sus ojos, y ella parpadeó, tratando de enfocar la imagen. ¡Mamá! La señora Upton dice que hay tortas de avena con carne para el desayuno. ¡Date prisa! Mandy se fumó y Bree oyó el estruendo de los dos niños bajando por la escalera. Ambos, evidentemente ya vestidos y calzados. Era cierto, unos excitantes aromas a comida y café ascendían desde el comedor de la planta inferior. Se sentó en la cama, bajó los pies al suelo y en ese momento fue consciente de ello. El silencio. Los cañones se habían detenido. Después de 5 días despertándose de manera brusca en la oscuridad, previa al alba a causa del constante bombardeo de los lejanos barcos franceses, ese día la casa amanecía con una atmósfera serena, mientras el sol de primera hora de la mañana se filtraba a través de la niebla, tranquilo como la miel. Gracias a Dios, murmuró, y se santiguó.
pronunciando una breve plegaria para Roger y otra para su padre, su primer padre. Creía en lo que había leído en el libro. El asedio de Savannah fracasaría, pero era difícil tener una fe ciega en la historia cuando ésta explotaba a tu alrededor. Gracias, papá, dijo y buscó el salto de cama. Capítulo 92. Como agua derramada por la tierra que no puede volver a recogerse. En las marismas a las afueras de Savannah, 1 hora después de medianoche, el 9 de octubre. La pluma era poco más que un extremo romo, un instrumento engrasado, destrozado por manos empecinadas, decididas a labrar una última palabra. Roger había escrito más de una de esas últimas palabras esa noche para los hombres que no sabían hacerlo o que no tenían ni idea de qué decir. Ahora que a su alrededor el campamento dormía con un sueño ligero, él se enfrentaba al mismo problema. Querida Bri, escribió, e hizo una pausa para recuperar el aliento antes de continuar. Había una sola cosa que decir, así que añadió las palabras, lo siento, pero ella merecía más, de modo que poco a poco fue encontrando el camino. No tenía intención de estar aquí, pero tengo la fuerte sensación de que este es el sitio en el que debo estar. No era exactamente a quién enviaré y a quién irá por nosotros, pero sí algo parecido a ello, por lo que también lo fue mi respuesta. Si Dios quiere, nos veremos pronto. Por ahora y para siempre, soy tu marido y te amo, Roger. Las últimas palabras eran como fantasmas trazados sobre un papel rugoso y manchado por la lluvia, escritas con la poca tinta que quedaba. Su nombre no era más que unos rasguños, pero suponía que estaba bien así. Ella sabría quién lo había escrito. Dejó que la tinta se secara y dobló el papel con sumo cuidado. Luego se dio cuenta de que no tenía manera de enviarlo, ni tampoco le quedaba tinta para escribir la dirección de Brie. Las otras cartas se habían entregado al encargado administrativo de la compañía, que en ese momento roncaba bajo una manta cerca de una de las fogatas, como una más de las ovejas que dormían acurrucadas. Con un movimiento lento de las manos, guardó la carta en el bolsillo delantero de su abrigo. Si moría esa mañana, tal vez alguien lo encontraría entre sus cosas. Francis Marion sobreviviría a la batalla. Roger confiaba en que él se encargaría de mandarla, como mínimo a Jamie. Se tumbó en el suelo encharcado, le encomendó su alma a Dios y se quedó dormido. 2 horas antes del amanecer, 9 de octubre de 1779. Había un resplandor en el cielo oriental, pero la niebla era tan espesa en las marismas que la ciudad se había vuelto invisible. Era fácil creer que en realidad no estaba allí, que se habían desorientado en la oscuridad y que ahora estaban mirando hacia el interior del continente, no hacia Savannah, que, cuando se diera la orden, ellos arremeterían gritando como espectros sobre unas pacíficas tierras de labranza, alarmando a las vacas que dormían y a los esclavos que estaban trabajando. Pero el aire húmedo y pesado se agitó, y de pronto el olor del pan que se horneaba en los hornos públicos de Savannah llegó hasta Roger. Era débil, pero al mismo tiempo tan embriagador que oyó un gruñido en su estómago vacío. Brianna, ella estaba allí, en medio de la niebla, con el pan recién hecho. Alguien murmuró en francés a un volumen demasiado bajo para descifrar las palabras, pero sería algo evidentemente ingenioso, porque se produjo una oleada de carcajadas y la tensión se relajó durante un instante. Ya estaban formados en columnas. Eran 4, de 800 hombres cada una. No tenía sentido guardar silencio. No había duda de que los británicos sabían que estaban allí.
pudo oír unos gritos que procedían de uno de los bastiones que estaban al borde de la ciudad, resonando de manera extraña en la niebla. Lo llamaban Spring Hill. Había otro bastión, un poco a la izquierda, pero no se acordaba de su nombre. Era tan temprano que hacía frío, pero se le habían formado unas gotitas de sudor en un lado de la cara, y, al limpiárselas, la barba de un día le raspó la palma de la mano. Todos los oficiales se habían afeitado antes del amanecer. Se habían ataviado con sus mejores uniformes, como toreros preparándose para salir a la plaza. No obstante, los soldados rasos se habían levantado de sus mantas y sacos de dormir desaliñados como espantapájaros, aunque del todo despiertos y listos. Es el día equivocado, sin duda es el día equivocado, negó con la cabeza, sacudiéndola con violencia. Él también era historiador, o lo había sido. Debería saber más que nadie lo imprecisa que era la historia en realidad. Pero allí estaban, cubiertos por el remolino de la niebla, enfrentándose al alba a una ciudad armada e invisible, el día equivocado. Inspiró profundamente mientras temblaba. Vamos a perder esta batalla. Frank Randall lo había asegurado. Sintió un nudo en el estómago y su hambre se esfumó. Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que haga. Pero, en nombre de Cristo, tu Hijo, deja que sobreviva a este día. Porque si no lo haces, tendrás que responder ante mi esposa, murmuró y se llevó la mano a la empuñadura de su espada prestada. El general Marion estaba inclinado sobre su montura, hablando en francés con dos de los oficiales de Santo Domingo. A pesar de la bruma, estaba lo bastante cerca como para distinguir el color amarillo intenso de las solapas y escarapelas de los oficiales. Chupasabias pecho amarillo, pensó. Y bien podrían serlo, teniendo en cuenta lo poco que conseguía entender lo que decían. Roger en teoría sabía francés, pero no esa clase de francés, lleno de ciselas glóticas. Nadie trataba de guardar silencio. Todos sabían lo que iba a ocurrir, incluida la guarnición británica. Los americanos y sus aliados habían abandonado sus posiciones delante de la ciudad, arrastrando sus voluminosos cañones por las marismas. Se cortó hace mucho porque veo que se acaba de volver a conectar. Ay, chicas, estoy tratando de ver en la pantalla. Alguien puso ups. Silvia, pusiste ups. Más o menos hasta dónde llegué que se haya cortado. Si alguna me dice, retomo un poquito más arriba. Voy desde que se despertó, se conectó enseguida. Bueno, genial. Voy desde que Roger se despertó. Aquí vamos. Era tan temprano que hacía frío, pero se le habían formado unas gotitas de sudor en un lado de la cara, y al limpiárselas, la barba de un día le raspó la palma de la mano. Voy a abrir la puerta a ver si llega mejor internet. Estoy lejos, les pido disculpas, pero estoy lejos del router. Ahí está. Unas gotitas de sudor en un lado de la cara, y al limpiárselas, la barba de un día le raspó la palma de la mano. Todos los oficiales se habían afeitado antes del amanecer. Se habían ataviado con sus mejores uniformes, como toreros preparándose para salir a la plaza. No obstante, los soldados rasos se habían levantado de sus mantas y sacos de dormir desaliñados como espantapájaros, aunque del todo despiertos y listos.
Es el día equivocado. Sin duda es el día equivocado. Negó con la cabeza, sacudiéndola con violencia. Él también era historiador, o lo había sido. Debería saber más que nadie lo imprecisa que era la historia en realidad. Pero allí estaban, cubiertos por el remolino de la niebla, enfrentándose al alba a una ciudad armada e invisible, el día equivocado. Inspiró profundamente mientras temblaba. Vamos a perder esta batalla. Frank Randall lo había asegurado. Sintió un nudo en el estómago y su hambre se esfumó. Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que haga, pero en nombre de Cristo, tu Hijo, deja que sobreviva a este día. Porque si no lo haces, tendrás que responder ante mi esposa, murmuró y se llevó la mano a la empuñadura de su espada prestada. El general Marion estaba inclinado sobre su montura, hablando en francés con dos de los oficiales de Santo Domingo. A pesar de la bruma, estaba lo bastante cerca como para distinguir el color amarillo intenso de las solapas y escarapelas de los oficiales. Chupasabias pecho amarillo, pensó. Y bien podrían serlo, teniendo en cuenta lo poco que conseguía entender lo que decían. Roger, en teoría, sabía francés, pero no esa clase de francés lleno de siseos y oclusiones glóticas. Nadie trataba de guardar silencio. Todos sabían lo que iba a ocurrir, incluida la guarnición británica. Los americanos y sus aliados habían abandonado sus posiciones delante de la ciudad, arrastrando sus voluminosos cañones por las marismas en la oscuridad. Habían rodeado Savannah y el ejército se había vuelto a reunir delante de los dos puntos a través de los cuales tal vez podrían quebrar las defensas de la ciudad, al sur de la carretera de Louisville. Ayúdalos, Señor, ayúdame a ayudarlos. Te lo ruego, líbranos del mal. Sabía que era una plegaria vana y, aún así, rezó con todo su corazón. Les abatis son en feu, oyó gritar por encima del estruendo, de los murmullos y del estrépito del ejército, y sintió en el corazón una punzada de esperanza, como si se tratara de un relámpago. Alguien había conseguido prender fuego a los abatís. La noticia corrió por las marismas como un reguero de pólvora, y Marion se detuvo sobre los estribos para mirar a través de la niebla. Le llegó un olor a humo, diferente del de los hornos o del humo que salía de las chimeneas de la ciudad. Era más salvaje, más tosco, pero luego cambió el viento y el humo desapareció. Oyó gemidos y maldiciones, en múltiples idiomas, evidentemente. El fuego se había apagado, quizás porque los ingleses lo habían extinguido o porque la humedad le había impedido que prendiera. No había manera alguna de saberlo. En cualquier caso, los abatís seguían en su sitio, al igual que los cañones, que apuntaban desde el terreno que se extendía entre los bastiones. Contempló fascinado cómo iban apareciendo a la vista. La niebla empezaba a disiparse y se oían las órdenes pronunciadas a los gritos. El débil son de una gaita flotó en el aire. Había Highlanders en el bastión. Los negros hocicos de las armas se hundían en la niebla, cada vez menos espesa, y, en ese momento, brotó otra clase de humo, que identificó como el de una mecha lenta, utilizada para disparar el cañón. Había llegado la hora y los latidos de su corazón le resonaron en los oídos. «Usted vuelva, reverendo, si lo desea», le dijo Marion, inclinándose desde el caballo y soltando unas nubecillas de aliento en el aire frío. «No ha hecho el juramento ni se le paga por estar aquí». «Me quedaré». No sabía si lo había dicho o si solo lo había pensado, pero Marion se enderezó, desenvainó su espada y apoyó la hoja sobre el muslo. Tenía un tricornio azul en la cabeza, pero había gotas de rocío en los mechones de pelo que le cubrían las orejas. Roger cogió la espada prestada,
aunque solo Dios sabía qué podría hacer con ella. Dios lo sabe. Ese pensamiento, de hecho, lo reconfortó y durante un instante pudo inspirar profundamente. Tal vez le salve la vida, le había dicho al teniente Montserrat el día anterior al entregársela, aunque no tenga intención de combatir. No tengo intención de combatir. ¿Por qué estoy aquí? Porque ellos están aquí, los hombres que lo rodeaban, sudando en el frío, oliendo la muerte en el aroma del pan recién horneado. Hubo un rugido cuando la primera columna se extendió por el terreno y el pánico lo sobrecogió. No sé qué hacer. Unos morteros cercanos empezaron a disparar con un repentino boom, y él se dio cuenta de que le temblaban las manos y las rodillas, y de que necesitaba orinar con urgencia. No sabía qué hacer cuando el oso mató a Amy Higgins, pero en el interior de su mente una voz que podría haber sido suya. Pero, de todas maneras, hiciste algo. Las cosas habrían sido peores si no hubiera hecho nada. De eso estoy seguro. Debo avanzar. De pronto, la primera columna salió a la carrera, no en una formación ordenada, sino como una muchedumbre que arremetía contra el bastión con los estampidos de los mosquetes, aullando a todo pulmón, algunos disparando, otros corriendo y gritando, con el cuchillo en la mano, avanzando sobre los abatís, y los hombres empezaron a caer con el impacto de las municiones, mientras que los que estaban más lejos se esparcían como bolos por las balas de cañón. De repente, una rana asustada saltó desde una franja de pasto retorcido y amarillento cerca de los pies de Roger y aterrizó en un charco, donde se fumó. «Esto no me gusta», repuso Marion en un breve intervalo entre explosiones. Negó con la cabeza. «No me gusta nada». Levantó la espada. «Que Dios lo acompañe, reverendo». No fue a Dios a quien encontró a su lado, sino a la segunda mejor opción, el mayor Garrett Barnard, uno de los amigos de su padre, un ex capellán militar. Barnard era un hombre alto de cara larga que tenía el pelo gris peinado con una raya al medio de una manera que hacía que se asemejara a un viejo perro de caza. Pero tenía un negro sentido del humor, y cuando Roger tenía 13 años, lo trató como a un hombre. «¿Alguna vez has matado a alguien?», le preguntó al mayor una noche en que estaban sentados a la mesa después de la cena, y los viejos contaban historias de guerra. «Sí», respondió el mayor sin vacilar. «Muerto no les hubiera servido de nada a mis hombres». «¿Qué hacía para ellos?», preguntó Roger curioso. «Quiero decir, ¿qué hacen los capellanes en una batalla?». El mayor Barnard y el reverendo intercambiaron una mirada, pero el reverendo asintió y Barnard se inclinó hacia adelante y apoyó los brazos sobre la mesa. Roger vio que tenía un tatuaje en la muñeca, algún tipo de ave con las alas desplegadas sobre un pergamino en el que había algunas palabras en latín. «Acompañarlos», respondió el mayor en tono quedo, pero sin apartar los ojos de Roger, que estaba muy serio. «Tranquilizarlos, decirles que Dios está con ellos, que yo estoy con ellos, que no están solos. Ayudarlos cuando se puede», añadió su padre en voz baja, con los ojos sobre el gastado mantel gris que cubría la mesa. «Y cuando uno no puede, cogerles la mano y rezar». Roger vio realmente un cañonazo, una floreciente chispa de color rojo vivo del tamaño de su cabeza que parpadeó en la niebla con un boom de fuegos artificiales y luego desapareció. El estallido disipó la niebla y lo vio todo con claridad durante un segundo, no más. La negra mole del cañón, con su redonda boca abierta, un humo más espeso que la niebla encima de él, la niebla que se derramaba sobre el suelo como si fuera agua, el vapor que se elevaba desde el metal caliente para unirse a la niebla, los artilleros aglomerándose en torno al cañón,
como frenéticas hormigas azules y marrones, tragados un instante más tarde por un remolino blanco. Y entonces todo enloqueció a su alrededor. Los oficiales gritaron al mismo tiempo que el cañonazo, y él solo lo supo porque en ese momento estaba lo bastante cerca de Marion como para ver que abría la boca. Pero luego hubo un bramido generalizado por parte de los hombres de su columna, que se lanzaron a la carrera hacia la borrosa silueta del bastión que tenían delante. Él empuñó la espada y corrió, gritando cosas indescifrables. Vio el débil resplandor de unas antorchas que se filtraban entre la bruma. Pensó vagamente que se trataba de soldados que intentaban volver a encender los sabatís. Marion ya no estaba. Oyó una especie de agudo canturreo que tal vez procediera del general. Los cañones. ¿Cuántos? No lo sabía, pero eran más de 2. Los cañonazos se sucedían a un ritmo tremendo y sus explosiones le sacudían los huesos más o menos cada 30 segundos. Se obligó a detenerse, se agachó y se puso las manos sobre las rodillas sin dejar de jadear. Le pareció oír unos disparos amortiguados de mosquetes, unos estampidos rítmicos entre los cañonazos, las disciplinadas andanadas del ejército británico. ¡Cargad! ¡Fuego! ¡Retroceded! Los gritos de un oficial resonaron de repente en el latido de silencio entre un estampido y el siguiente. ¡No eres un soldado! Si te matan, no habrá nadie para ayudarlos. ¡Retrocede, idiota! Antes, con Marion, estaba en la retaguardia, pero ahora se encontraba rodeado de hombres que se apiñaban, empujaban y corrían en todas las direcciones. Alguien ladraba órdenes y le pareció que a alguno de los hombres les resultaba difícil obedecerlas. Oyó gritos aislados, vio a un chico negro que no podía tener más de 12 años, esforzándose con expresión seria para cargar un mosquete más alto que él. Su uniforme era azul oscuro y alcanzó a ver un pañuelo de un intenso color amarillo cuando la niebla se abrió durante un instante. Tropezó sobre alguien tirado en el suelo y cayó de rodillas, mientras agua salobre se les filtraba por los pantalones. Había aterrizado con las manos sobre el hombre caído, y el repentino calor que sintió en sus dedos fríos lo impactó e hizo que recuperara la noción de dónde se encontraba. El hombre gimió, y Roger apartó las manos. Luego se sobrepuso y buscó tanteando la mano del herido. Ya no estaba en su sitio, y su propia mano se llenó de un chorro de sangre caliente que olía a matadero. «Jesús», dijo, y mientras se limpiaba la mano en los pantalones buscó en su bolsa con la otra. Tenía algo de tela. Sacó algo blanco y trató de atárselo. Buscó frenéticamente la muñeca, pero también había desaparecido. Encontró un fragmento de manga y ascendió por ella lo más rápido que pudo, aunque llegó a la parte superior del brazo, que todavía estaba sólido, un momento después de que el hombre muriera. Sintió la repentina flacidez del cuerpo con sus propias manos. Seguía de rodillas, con la tela sin usar en la mano, cuando alguien tropezó con él y cayó precipitadamente con una salpicadura tremenda. Roger se puso de pie y caminó agachado hasta donde estaba el hombre que había caído. «¿Te encuentras bien?», gritó inclinándose hacia adelante. Algo silbó por encima de su cabeza y se tiró cuán largo era el hombre. «¡Jesucristo!», exclamó el hombre, golpeando a Roger como un loco. «¡Quítate de encima, cabrón!». Forcejearon en el barro y el agua por un instante, cada uno tratando de apoyarse en el otro para incorporarse, mientras los cañones seguían disparando. Roger apartó al otro de un empujón, consiguió rodar en el barro y ponerse de rodillas. Oyó unos gritos a su espalda que pedían auxilio y se volvió en esa dirección. La niebla ya casi se había esfumado, disipada por las explosiones, pero el humo blanco de las armas flotaba a escasa altura sobre el terreno irregular.
y al deshacerse dejaba ver destellos de color y movimiento. ¡Ayuda! ¡Ayudadme! En ese momento vio al hombre, que avanzaba a cuatro patas arrastrando una pierna, y saltó por los charcos hasta llegar a él. No tenía mucha sangre, pero era evidente que la pierna estaba herida. Le metió el hombro debajo del brazo, lo ayudó a incorporarse y lo empujó lo más rápido que pudo para alejarlo del bastión y del alcance de los disparos. El aire volvió a estallar y la tierra pareció que se inclinaba a sus pies. Estaba tendido en el suelo con el hombre al que había ayudado encima de él. El soldado tenía la mandíbula arrancada y la sangre caliente y unos pedacitos de dientes le habían caído sobre el pecho. Dejándose llevar por el pánico, Roger se sacudió para salir de debajo del cuerpo, que se retorcía. Dios, oh Dios, seguía vivo. Luego intentó arrodillarse a su lado, resbaló en el barro, le apoyó una mano en el pecho para no caerse y sintió los latidos del corazón al ritmo que los borbotones de sangre. ¡Oh, Jesús, ayúdame! Se afanó para encontrar algo que decir, pero no halló nada. Todas las palabras de consuelo que había recopilado, toda su especialización. No estás solo, jadeó, apretando con fuerza el pecho que subía y bajaba, como si pudiera anclar al hombre a la tierra en la que se estaba disolviendo. Estoy a tu lado, no te dejaré, todo irá bien, vas a estar bien. Siguió repitiéndolo sin dejar de apretar el pecho con las manos, y entonces, en medio de la carnicería y de los borbotones, sintió que la vida abandonaba el cuerpo. Simplemente desaparecía. Se quedó sentado sobre los talones, jadeando, paralizado, con una mano todavía en el cuerpo, como si estuviera allí pegada. Y entonces los tambores. Una pulsación débil a través del ritmo de los disparos. Sus huesos la habían absorbido sin que él lo advirtiera. Percibió el reflujo cuando la primera hilera de mosqueteros retrocedió y luego, de nuevo, cuando la segunda alcanzó el borde del bastión y disparó. Estaba contando mentalmente. 1, 2. ¿Qué demonios? Dijo con dificultad. Se puso de pie y sacudió la cabeza. Había 3 hombres cerca de él, 2 todavía en el suelo y uno esforzándose por incorporarse. Caminó con dificultad hacia ellos, le dio la mano al que estaba vivo y tiró de él sin decir nada. Uno de los otros, sin duda, estaba muerto, y el otro a punto de fallecer. Soltó al hombre que tenía cogido de la mano, se puso de rodillas junto al que agonizaba. Cogió su fría cara entre las manos y vio sus ojos oscuros, manchados de miedo y de sangre. «Aquí estoy», se dirigió a él, aunque en ese momento retumbó un cañonazo y sus palabras no emitieron ningún sonido. Los tambores. Ya los oía claramente, junto a una especie de alarido. Muchos hombres gritando a la vez, y luego un ruido sordo. Gente apiñándose, salpicaduras y, de pronto, caballos por todos lados, corriendo hacia los jodidos bastiones repletos de armas. Tras los estampidos, la caballería se disgregó. La mitad de los caballos dio media vuelta y retrocedió, mientras el resto se dispersaba y se colaba entre los caídos, tratando de no pisar los cadáveres, agitando sus grandes cabezas cuando les tiraban de las riendas. No corrió, no podía. Caminó hacia adelante, poco a poco, con la espada floja a un lado, deteniéndose cuando encontraba a un caído. A algunos podía ayudarlos, dándoles de beber o apretando con fuerza una herida mientras un amigo la vendaba. Una palabra, una bendición donde era posible. A los que ya se habían ido les apoyaba una mano como un gesto de despedida y encomendaba su alma a Dios con un rezo apresurado. Encontró un muchacho herido, lo levantó y lo llevó hacia la retaguardia, entre el humo y los charcos, lejos de los cañones. Otro rugido. La cuarta columna arremetió a toda velocidad por el terreno irregular
para sumarse a los combates delante del bastión. Vio a un oficial con una bandera que corría gritando y luego caía, con un tiro en la cabeza. Un niñito negro vestido de azul y amarillo, cogió la bandera y entonces quedó oculto tras los cadáveres. «Jesucristo», dijo Roger, porque no podían decir ninguna otra cosa. Sentía el corazón del muchacho latiendo bajo sus manos a través de la tela empapada de su abrigo, y después los latidos cesaron. La carga de la caballería se había deshecho. Los caballos, ya fuera guiados por sus jinetes o empujados, retrocedían y algunos caían en el terreno pantanoso, inmensos, o bien ya muertos, o esforzándose por levantarse, relinchando de pánico. Un oficial con un uniforme llamativo se arrastraba para tratar de alejarse de un caballo muerto. Roger dejó el cuerpo del chico y corrió con dificultad hacia el oficial. De su muslo y su rostro manaba sangre, y Roger buscó en su bolsillo, pero no había nada. El hombre se dobló, apretándose la ingle, y dijo algo en un idioma que Roger no reconoció. «Está bien», repuso, cogiéndolo del brazo. «Vas a estar bien, no te dejaré solo». «Bog ich marija posoniemi», jadeó el hombre. «Sí, de acuerdo, que Dios te acompañe». Colocó al oficial de lado, le sacó los faldones de la camisa, los arrancó y se los metió dentro del pantalón, apretando la caliente humedad. Se apoyó en la herida con ambas manos y el hombre gritó. Entonces llegaron varios jinetes, que hablaban todos a la vez y en diferentes idiomas. Apartaron a Roger de un empujón, levantaron al oficial y se lo llevaron. La mayor parte de los disparos había cesado. Los cañones estaban mudos, pero él sentía los oídos como si tuviera campanas de bomberos retumbándole en la cabeza. Le dolían. Se sentó lentamente en el barro y notó que la lluvia le caía por la cara. Cerró los ojos y, después de cierto tiempo, se dio cuenta de que recordaba algunas palabras. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Los temblores no se detuvieron, pero un poco después se puso de pie y empezó a caminar tambaleándose hacia las marismas lejanas para ayudar a enterrar a los muertos. Capítulo 93. Retrato de un hombre muerto. El aire todavía olía a quemado y el viento se había soplado desde el mar al anochecer. Había añadido un ligero hedor de muerte al tufo habitual de las marismas. Pero la batalla había acabado y los americanos estaban derrotados. Lord John había aparecido por la tarde, manchado de humo, de pólvora, pero alegre, para asegurarle a ella que sí, que había acabado y que todo estaba bien. Al día siguiente recibió un mensaje de Lord John que decía simplemente: «He recorrido todo el campo de batalla con mis edecanes. No lo hemos hallado ni muerto ni herido. Han tomado a unos 100 prisioneros y él no se encuentra con ellos. Hall ha enviado una solicitud oficial de información al general Lincoln. No lo hemos hallado ni muerto ni herido». Bree susurró esas palabras entre dientes una y otra vez a lo largo del día, para evitar ir ella misma a peinar el terreno ensangrentado, a levantar hasta el último grano de arena y darle la vuelta a cada hoja de juncia. Y al anochecer, Lord John regresó, extenuado, pero con la cara limpia y una sonrisa. «Como me comentaste que tu esposo tenía intención de hablar con un capitán llamado Marion, entré en el campamento americano con una bandera blanca para localizarlo. Al parecer, en estos momentos es teniente coronel, pero en cualquier caso habló con Roger y me comentó que Roger salió del campo de batalla con él, ileso, y colaboró con el entierro de los americanos caídos
caídos. ¡Oh, Dios! Le flaquearon las rodillas y se sentó. Sus sentimientos eran un caos. No estaba muerto ni herido. La información le proporcionó un gran alivio, pero instantáneamente repleto de dudas, de preguntas y de un temor pertinaz. Si está vivo, ¿por qué no ha regresado? ¿Dónde? Consiguió preguntar un instante después. ¿Dónde los enterraban? No lo sé, respondió Lord John, frunciendo un poco el ceño. Lo averiguaré si lo deseas, pero creo que a estas alturas ya los deben de haber enterrado a todos. Se produjo una carnicería bastante grande en el campo, pero el teniente coronel Maitland piensa que no hubo más de 200 muertos. Era el comandante del bastión, explicó, y cuando vio que ella miraba sin comprender, se aclaró la garganta. Podría haber estado acompañando a los cirujanos del ejército para ayudar con los heridos, ¿no? Concluyó sin demasiada seguridad. ¡Oh! Ella se las arregló para respirar lo bastante como para llenarse los pulmones. Era la primera vez que lo conseguía en los últimos 3 días. Sí, eso parece razonable. Pero, ¿por qué demonios no me mandó ningún mensaje? Reunió la energía suficiente para ponerse de pie. Le expresó su gratitud a Lord John y le tendió la mano. Él la cogió, tiró de ella y la estrechó en sus brazos, proporcionándole la primera calidez que recordaba haber sentido desde que partió Roger. «Todo irá bien, querida», le dijo él en voz baja. Le dio unas palmaditas y retrocedió unos pasos. «Estoy convencido de que todo irá bien». Brianna vacilaba entre estar segura ella también y no estarlo en absoluto, pero el conjunto de las pruebas sugería que lo más probable era que Roger estuviera A, vivo, y B, razonablemente intacto, y esa convicción a medias le permitió como mínimo volver a trabajar, tratando de ahogar sus dudas en trementina. No sabía si la idea de pintar a Angelina Brumby se parecía más a tratar de atrapar a una mariposa sin red o a permanecer esperando toda la noche junto a un charco, intentando que algún animal salvaje y tímido apareciera durante unos pocos segundos, en los cuales uno podría, si tenía suerte, hacerle una foto. «Ay, lo que daría por tener mi Nikon conmigo ahora mismo», murmuró entre dientes. Ese día era el primero de los que le dedicaría al cabello. Angelina había pasado casi 2 horas en manos del peluquero más popular de Savannah y, por fin, se había presentado con una nube de rizos y tirabuzones diseñados con minuciosidad, empolvados a la perfección y decorados por alrededor de una docena de brillantes incrustados al azar. Se trataba de una estructura tan compleja que daba la impresión de que Angelina acarreaba sobre la cabeza su propia y personal tormenta eléctrica, incluidos los relámpagos. La idea hizo que Brianna sonriera, y Angelina, que se había mostrado bastante aprensiva, reaccionó animándose. «¿Le gusta?», preguntó esperanzada, tocándose con delicadeza la cabeza. «Sí», respondió Bri. «Espere, permítame». Angelina, que no podía o no quería inclinar la acicalada testa lo bastante como para mirar hacia abajo, estaba a punto de chocar contra la pequeña tarima sobre la que estaba situada la silla de la modelo. Una vez instalada, Angelina volvió a ser la de antes, conversadora y distraída, y siempre en movimiento, agitando las manos, girando la cabeza, abriendo los ojos y formulando una y otra vez preguntas e hipótesis. Pero, aunque era difícil de plasmar en el lienzo, también era fascinante de observar, y Bri se debatía todo el tiempo entre la exasperación y la fascinación, tratando de captar algo de esa risueña mariposa sin tener que atravesarle el tórax con un alfiler y obligarla a quedarse inmóvil durante 5 minutos. De todas maneras,
Ya llevaba casi 2 semanas lidiando con Angelina, por lo que colocó un jarrón de flores sobre la mesa y le indicó con firmeza que clavara los ojos en las flores y contara los pétalos. A continuación, dio la vuelta a un reloj de arena de 2 minutos e instó a la modelo que no hablara ni se moviera hasta que ese lapso de tiempo acabara. Este proceso, repetido a intervalos frecuentes, le permitió rodear a Angelina con su bloc de dibujo en la mano y hacer unos primeros bocetos de la cabeza y el cuello, tomando apuntes visuales de un tirabuzón que caía por la curva de la nuca o de una onda profunda de pelo que se derramaba sobre una de las orejas rosadas y nacaradas. El sol de la mañana entraba por la ventana, emitiendo un suave resplandor que atravesaba la oreja de Angelina. Brianna quería captar ese tono rosado. Tal vez tuviera tiempo para trabajar en los brazos y las manos. Ya tenía bastante del pelo por el momento. Y Angelina se había puesto una tersa bata de seda gris que le dejaba los brazos desnudos hasta el codo. «¡Oh! ¿Ya me está pintando?» Angelina se sentó más recta y arrugó la nariz por el olor a la trementina. «Empezaré pronto», le aseguró Brie, disponiendo la paleta y los pinceles. «Pero si quiere echarse un rato, este es un buen momento». Angelina bajó al suelo y acercando una mano al cabello para que no se le balanceara demasiado y agitando la otra para mantener el equilibrio, desapareció sin que hiciera falta decirle nada más. Brianna la oyó salir taconeando por la parte de atrás de la casa y llamar a Jem y a Mandy, que estaban jugando a la pelota en el jardín con el hijo pequeño de los Henderson, los vecinos de la casa de al lado. Brie inspiró profundamente y saboreó esa momentánea soledad. A pesar de que se respiraba un intenso ambiente otoñal en el aire, el sol brillaba a través de la ventana, y un solitario abejorro tardío, que entró zumbando poco a poco, rodeó las flores de cera, y desilusionado volvió a salir. Pronto sería invierno en la montaña. Sintió una punzada de nostalgia por las grandes rocas y la fragancia limpia de los abetos balsámicos, la nieve y el barro, así como el olor cálido y cercano de los animales en los establos. Pero añoraba mucho más a sus padres, sentir una familia a su alrededor. Un impulso hizo que pasara la página del blog y que tratara de realizar un bosquejo de la cara de su padre. Apenas 1 o 2 trazos para el perfil, la nariz larga y recta y las tupidas cejas, y una línea curva que indicaba su sonrisa, disimulada en las comisuras de los labios. Por el momento, con eso bastaría. Rodeada de la reconfortante sensación de su presencia, abrió la caja donde guardaba los tubitos que había elaborado con láminas de plomo, cuyos extremos estaban doblados para cerrarlos, así como los pequeños botes de pigmentos molidos a mano, y preparó su sencilla paleta. Blanco de plomo, una pizca de negro de humo y un toque de granza oscura. Tras vacilar un instante, añadió una fina línea de amarillo de plomo y estaño, así como un punto de esmalte, lo más parecido que pudo encontrar. Por ahora, pensó con determinación, al azul cobalto. Con el color de las sombras en la mente, se acercó al pequeño surtido de lienzos que estaban apoyados contra la pared. Dejó al descubierto el retrato inconcluso de Jane y lo puso sobre la mesa, donde recibiría la luz de la mañana. «Ese es el problema», murmuró. «Tal vez la luz». Lo había pintado con una fuente de luz imaginaria que incidía desde la derecha, dando relieve a las delicadas líneas de la mandíbula, pero no se le había ocurrido imaginar qué clase de luz era. Las sombras proyectadas por una luz matinal poseían a veces un ligero tinte verdoso, mientras que las del mediodía eran grisáceas y conferían un suave matiz marronáceo al tono natural de la piel, y las del anochecer eran azules y grises, y a veces de un oscuro tono lavanda.
Pero, ¿cuál era el momento del día que más se adecuaba a la misteriosa Jane? Examinó el retrato con el ceño fruncido, tratando de percibir cómo era esa chica, de saber algo de ella a través de las palabras de Fanny, de sus emociones. Era una prostituta. Fanny había dicho que el dibujo original era obra de uno de los clientes del burdel. Por lo tanto, seguramente lo habría hecho por la noche. Entonces, la luz del fuego del hogar o de una vela. Sus cavilaciones quedaron interrumpidas por la risa de Angelina y el sonido de pasos en el pasillo. La voz divertida de un hombre, el señor Brumby. ¿Y qué estará pensando ahora? ¿Estará complacido por el resultado de la batalla o consternado? El señor Salomón está en mi despacho, Henry, estaba diciendo por encima del hombro cuando entró. Llévale algo de comer. Ah, señora Mackenzie. Muy buenos días, señora. Alfred Brumby se detuvo en el marco de la puerta y le sonrió. Tenía a Angelina del brazo, quien lo miraba con una expresión radiante y le manchaba con polvo blanco la manga de su abrigo verde botella, lo que él parecía no notar. ¿Y qué tal va el trabajo, si puedo preguntárselo? Dijo esas palabras en un tono lo bastante cortés como que para que pareciera que realmente estaba pidiéndole permiso para preguntárselo, en lugar de exigir un informe de sus avances. Muy bien, señor, repuso Brie, se echó hacia atrás e hizo un gesto para invitarlo a que pasara y viera los bosquejos de la cabeza que había hecho hasta el momento y que estaban dispuestos en abanico sobre la mesa. Toda la cabeza y el cuello de Angelina desde diferentes ángulos. Unos primeros planos del nacimiento del cabello, laterales y frontales, y una serie de pequeños detalles de los tirabuzones de las ondas y los brillantes. ¡Hermoso, hermoso!, exclamó él. Se inclinó sobre los dibujos, sacó un monóculo del bolsillo y lo utilizó para examinarlos. Te ha captado a la perfección, querida, algo que confieso que yo pensaba que no era posible sin ayuda de los grilletes. Señor Brumby, intervino Angelina, haciendo un amago de que le daba una bofetada, pero riéndose y sonrojada como una rosa de verano. Dios mío, qué color. Pero no había ninguna posibilidad de que durara lo suficiente como para estudiarlo. Tendría que fijárselo en la cabeza e intentarlo más tarde. Miró de reojo la tentadora pincelada de granza en su reciente paleta. De todas maneras, el señor Brumby tenía el debido respeto por su propio tiempo, al igual que por el de ella, y después de pronunciar otros comentarios halagüeños, le besó la mano a su esposa y se marchó a reunirse con el señor Salomón, dejando allí a Angelina todavía con un encantador tono rosado en la piel. Siéntese, le dijo Brie apresurándose a tenderle la mano. Veamos cuánto podemos avanzar antes de la hora del tentempié. Al parecer, el respeto que le causaban los propios óleos, tal vez ayudado por el olor a trementina y el aceite de linaza, calmaron a Angelina, y, si bien se había sentado con una rigidez poco común en ella, en realidad eso no tenía la menor importancia en este momento. En el estudio había un silencio sereno, constituido por pequeños sonidos, los niños fuera, los perros que raspaban y olfateaban, golpes amortiguados de ollas y sartenes, comentarios que provenían de la cocina, los pasos y murmullos de las criadas mientras limpiaban chimeneas, vaciaban vasinillas y aireaban la ropa de cama, los traqueteos y ruidos de cascos de los carruajes que pasaban por la calle. Un estampido aislado y lejano llegó a través de la brisa que entraba por la ventana, y Brie se tensó durante un instante. Pero como no pasó nada más, se relajó y volvió a centrarse en el trabajo, aunque con la imagen de Roger planeando por encima de su hombro izquierdo, observándola mientras pintaba. Por un momento imaginó el brazo de él en su cintura y se le erizaron los pelos de la nuca anticipando su cálido aliento. El reloj de la repisa de la sala,
que estaba al final del pasillo, marcó las 11 con un imperioso tañido, y el estómago de Brie empezó a hacer ruidos de hambre. El desayuno se había servido a las 6 y no le vendría nada mal una ración de pastel y una taza de té. «¿M'stappen el Brook?», preguntó la señora Brumby, moviendo los labios lo mínimo posible por si acaso. «Puede hablar», la tranquilizó Briana, reprimiendo una sonrisa, «pero no mueva las manos». «Oh, por supuesto». Ella, que había levantado una mano sin ser consciente de ello para toquetearse los ornamentados rizos, la dejó caer como una piedra sobre su regazo, pero luego soltó una risita. «Le digo a Henry que traiga el refrigerio de las 11. La estoy oyendo venir». Henry pesaba unos 90 kilos y se podía oír bastante antes de que apareciera. Los tacones de madera de sus zapatos golpeaban las tablas del suelo del pasillo a un ritmo regular, como los golpes de un bombo. «Yo tengo que pintar esa bayeta que me pidió», dijo Brie, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta, hasta que Angelina se echó a reír. «Oh, hágalo», repuso. «Iba a decirle que el señor Brumby prefiere el diseño de las piñas. ¿Puede tenerla lista para el miércoles? Quiero organizar una cena importante para el general Presbot y sus oficiales, como agradecimiento, ya sabe, por su aguerrida defensa de la ciudad». Titubeó y su pequeña lengua rosada asomó entre los labios. «¿Usted cree que...? No me gustaría. Es decir...». Briana trazó una pincelada larga y lenta, una franja rosa pálido mezclada con color crema, para plasmar el brillo de la luz en la redondez del delicado antebrazo de Angelina. «Está bien», indicó, casi sin prestar atención. «No mueva los dedos». «No, no», dijo Angelina, retorciendo los dedos con aire de culpabilidad, y luego tratando de recordar cómo estaban antes. «Está bien, no se mueva». Angelina se quedó como congelada, y Brie consiguió pintar la insinuación de una sombra gris entre los dedos justo cuando Henrik entraba con un gran estruendo. Pero, para su sorpresa, no lo hizo acompañada del tintineo de las tazas y las cuchillas de café, ni tampoco con ningún indicio de la tarta que Briana había olido esa mañana mientras se vestía. «¿Qué hay, Henrik?». Angelina seguía sentada recta y rígida, y, si bien tenía permiso para hablar, continuaba con los ojos clavados en el florero. «¿Dónde está el café?». «Dai Saint Man», informó Henrik a su señora en un tono solemne, bajando el volumen de la voz para que nadie más la pudiera oír. «¿Quieres decir que hay alguien en la puerta?». Angelina se arriesgó a lanzar una curiosa mirada de reojo antes de volver a dejar los ojos en su sitio. «¿Qué clase de hombre?». Henrik frunció los labios e hizo un gesto en dirección a Briana. «Ein Soldat, will sie sehen». «¿Un soldado?». Angelina deshizo la pose y miró a Briana con un gesto de asombro. «¿Y quiere ver a la señora Mackenzie? ¿Está segura, Henry? ¿No será que quiere ver al señor Brumby?». Henry le tenía cariño a su joven señora y se abstuvo de poner los ojos en blanco. En cambio, volvió a señalar a Brie con un movimiento de la cabeza. «A ella», dijo en inglés. «Sagte die, la pintora». Cruzó las manos debajo del delantal y esperó instrucciones con un gesto de paciencia. «Oh». Angelina estaba claramente desconcertada y, por otra parte, había perdido su pose por completo. «¿Voy a hablar con él?», preguntó Brie. Mojó su pincel de pelo de ardilla en la trementina y lo envolvió con un trapo húmedo. «Oh, no, hazlo pasar aquí, Henrik, por favor». Era evidente que Angelina quería saber de qué se trataba esa visita. Y, pensó Brie, sonriendo internamente al ver que Angelina se llevaba las manos al pelo, también que la vieran con la emocionante actividad de posar para un retrato. El soldado en cuestión resultó ser un hombre muy joven con el uniforme del ejército continental. Angelina sofocó un grito al verlo y soltó el guante que tenía en la mano izquierda. «¿Quién es usted, señor?», exigió saber, sentándose lo más recta que pudo.
¿Y cómo se atreve a venir aquí, si puedo preguntárselo? He venido con una bandera blanca para traer un mensaje. Teniente Hanson a su servicio, señora, respondió el joven con una reverencia. Y al suyo, señora, añadió, volviéndose hacia Brianna. Sacó una carta lacrada del abrigo y se inclinó. Si puedo tomarme la libertad de preguntárselo, ¿es usted la señora de Roger Mackenzie? Brianna se sintió como si hubiera caído abruptamente por un abismo glacial, congelado y cubierto de hielo. La invadieron unos confusos recuerdos de telegramas amarillos que había visto en películas de guerra y de los cañones de asedio, así como la pregunta, ¿dónde está Roger? Sí, lo soy, respondió con voz ronca. Angelina y Henry la miraron, comprendieron la situación de inmediato, y Angelina corrió en su apoyo. ¿Qué ha ocurrido?, exigió saber en un tono agresivo al tiempo que abrazaba la cintura de Bree y miraba con furia al soldado. Díganoslo ahora mismo. Henrik se aferró con fuerza a los hombros de Bree, quien lo oyó susurrar una plegaria en alemán a su espalda. Mein Gott ergloss uns von Bosen. El joven no podía tener más de 16 años, pensó distraídamente Bree. Se había quedado estupefacto. Bree recuperó el control de los músculos de la garganta y tragó saliva. ¿Ha muerto en la batalla?, preguntó con toda la calma que pudo. Dios mío, no puedo decírselo a los críos. No puedo hacerlo. Dios mío. Bueno, sí, señora, dijo el soldado parpadeando. ¿Pero cómo lo ha sabido? La nota seguía en su mano, que había empezado a extender. Brianna se soltó de las mujeres, la cogió y la abrió con un movimiento frenético. Las palabras, escritas con una caligrafía desconocida, nadaron ante sus ojos durante un instante, y su mirada se posó en la firma. Un doctor, por Dios. A continuación se llevó los ojos al saludo inicial. Amiga Mackenzie. ¿Qué?, dijo mirando al joven soldado. ¿Quién demonios ha escrito esto? Pues el doctor Wallace, señora, repuso él, impactado por la manera de hablar de ella. Luego, al ser consciente de ello, añadió, ah, sí, es cuáquero, señora. De todas maneras, ella ya no estaba prestándole atención, puesto que se había vuelto al texto de la carta. Su marido me ha pedido que le mande recuerdos y que le informe de que estará con usted en Savannah dentro de 3 días, si Dios quiere. Brianna cerró los ojos y respiró tan profundamente que se sintió mareada. Le había escrito para contárselo en persona, si no fuera porque ha sufrido una leve dislocación en el pulgar que le impide escribir con comodidad. Ha tenido que marcharse para realizar un recado breve pero urgente que le ha solicitado el teniente coronel Marion. Mientras tanto, le pregunta a usted si estaría dispuesta a trasladarse al campamento americano de Savannah. El soldado que trae este mensaje con una bandera blanca la escoltará, para realizar una obra artística que supondría un servicio de generosidad y compasión. Uno de los comandantes más estimados de la caballería americana, el general Pulaski, ha muerto durante la batalla, y el general Lincoln desearía poseer un recuerdo concreto de él. El amigo Roger se ofreció a consolar a los amigos del general, y cuando oyó que el general Lincoln se lamentaba de no disponer de ningún testimonio perdurable en memoria del caído, propuso que, puesto que usted se encontraba cerca, tal vez aceptaría trasladarse hasta allí y hacer un retrato del caballero en cuestión antes de su entierro. A estas alturas, el asombro era más fuerte que la impresión anterior, y Brianna comenzó a respirar con más tranquilidad. Todavía se sentía un poco mareada y tenía el corazón agitado. En un acto reflejo, se llevó una mano al pecho, pero las palabras ya no se movían en la página. Pulaski. El nombre le resultaba en cierto modo familiar. Debía de haberlo oído en la escuela. Uno de los voluntarios europeos que habían llegado hasta allí para sumarse a la causa americana. Había algo en Nueva York en su honor, ¿no? Y ahora ese día,
no hacía 200 años, había muerto. Tomó conciencia de la presencia de Angelina, Henrik y el joven soldado, quienes la miraban fijamente con distintos grados de preocupación e inquietud. «Está bien», intervino. Le temblaba la voz, por lo que carraspeó y sacudió la cabeza para disipar el mareo. «Está bien», repitió de una manera más firme. «Mi marido está bien». «Oh», Angelina relajó la expresión de su rostro y le apretó las manos. «Oh, cuánto me alegro, señora Mackenzie». A espaldas de Angelina, Henrik se santiguó en un gesto solemne, mientras el miedo desaparecía de sus ojos. El soldado tosió. «Sí, señora», dijo en tono de disculpa. «Debería habérselo dicho al principio, solo que jamás había pensado que...». «Está bien», volvió a decir Bree. Tenía las manos húmedas y se las limpió con un trapo relativamente limpio. Luego dobló la nota con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Su corazón empezaba a tranquilizarse y su cerebro comenzaba a funcionar de nuevo. «Señora Brumby, Angelina, debo marcharme con este caballero. Serán solo unas horas», se apresuró a añadir al ver que la inquietud volvía a aparecer en aquellos grandes ojos castaños. «Es una petición de mi marido. Tengo que hacer algo urgente para él, pero volveré tan pronto como pueda». «¿Cree que sería posible que los niños...?» Miró a Henry con gesto de disculpa, pero el ama de llaves asintió vigorosamente. «Ja, yo los cuidaré. Yo». El estrépito de la aldaba de bronce la interrumpió y la mujer se volvió con brusquedad. «Ach, mein Gott». Se alejó con decisión murmurando algo entre dientes que Brianna no pudo descifrar, pero se suponía que sería algo parecido a «si no es una condenada cosa es otra». «Haré que la cocinera le prepare comida para llevar. ¿La señora Mackenzie necesitará un caballo?» Angelina se volvió de manera brusca hacia el soldado, quien se sonrojó. «He traído una buena mula para las damas, señora», respondió. «No estamos muy lejos del campamento». «¿El campamento?», repitió Angelina sin entender, interrumpiendo sus preparativos mentales. «¿El campamento americano? No se referirá a las líneas enemigas, ¿verdad?» «Bueno, esto puede ponerse complicado». «Es una cuestión de amistad, Angelina», dijo Bree con firmeza. «Mi marido es pastor, conoce a mucha gente de ambos bandos, y un amigo suyo, un cirujano de apellido Wallace, le pidió que yo fuera». «¿El doctor Wallace?» «Oh, no se referirá al famoso doctor Wallace que operó al gobernador, ¿verdad?» A estas alturas, Angelina tenía los ojos muy abiertos. Estaba alarmada y a la vez entusiasmada por la sensación de emergencia. «Es posible», repuso Brianna desconcertada. «Aún no lo he visto. Estoy segura de que...». «Deseo hablar con la señora Mackenzie», interrumpió una grave voz masculina desde el pasillo. «Mi amigo desea contratarla para que haga un retrato». Lord John Grey, fue quien la recomendó, un conocido mutuo. «Sírvase a informarle de que he traído una carta de presentación y...». «Mein Gott», susurró Brianna entre dientes. «¿John Grey? ¿Qué demonios?» El caballero, cuya voz era inglesa y educada, se había topado con la resistencia de Henrik. Brianna ya estaba recogiendo los pinceles y carboncillos y preparando una caja de cosas que necesitaría para reproducir la imagen de un hombre muerto. No había tiempo para... «Angelina», dijo mirando por encima del hombro, «¿podría decirle a este hombre que me han llamado para un recado urgente? Que vuelva mañana o pasado», añadió en tono de duda. No podía saber cuánto le llevaría la tarea. «Por supuesto». Angelina se dirigió con resolución al pasillo y Brianna cerró los ojos, tratando de pensar. Primero, los niños. Al menos podía contarles que papá acudiría a verlos pronto. Luego, ¿de qué manera debía vestirse para un encargo de esa clase? Tendría que ponerse su gastada bata de pintor, puesto que debía montar en mula y enfrentarse a las condiciones de un campamento de asedio, fuera cuales fueren. Se preguntó si habría trincheras. Las voces del pasillo habían subido de volumen y de número.
Angelina y Henrik discutían con los que parecían dos hombres, los dos aparentemente decididos a ver a la señora Mackenzie a toda costa. No había tiempo. Impaciente salió al pasillo con la intención de desembarazarse de los visitantes. El sol de la mañana entraba a raudales por la puerta principal, que estaba abierta, oscureciendo las siluetas de lo que parecía una multitud de sombras, cuerpos negros, cabezas sin rostros y miembros que se recortaban contra la luz resplandeciente cuando se movían. Era una de esas imágenes repentinas y hermosas que se producen sin advertencia, y Brianna se detuvo apenas un momento para fijarla en la mente. Luego, una de las siluetas más altas se movió, se volvió y ella vio el contorno de la misma nariz larga y recta, idénticas cejas tupidas que sus dedos habían trazado pocos minutos antes. «¡Esperad!», exclamó. No recordaba haber avanzado por el pasillo, pero de pronto se encontró frente a frente con ese hombre y ya no había sombras que lo oscurecieran, sino el sol de la mañana, iluminando un par de ojos azules asombrosamente familiares y oblicuos que se habían clavado en los suyos. «Por todos los diablos», repuso del todo atónita. «¿Eres tú?» «¿Su hermano?» El entusiasmo de Angelina no parecía tener límite. «¿Y usted no sabía que él estaba aquí? ¿Y él tampoco lo sabía de usted? Es asombroso». «Sí», concedió Bree. «Sí, es asombroso». Aturdida, extendió la mano hacia él. William parpadeó una vez, le cogió la mano, se inclinó y posó un suave beso sobre ella. La sensación de su aliento sobre la mano fría por la trementina hizo que se le erizaran los pelos del antebrazo y apretó los dedos sobre los de él. William se irguió, pero no se apartó, giró los dedos y cubrió los de ella. «No tenía intención de inquietarte», afirmó, y ella vio y sintió cómo le examinaba la cara con los ojos de una manera similar a como lo estaba haciendo ella. «Oh, para nada», respondió, aunque pensaba justo lo contrario. Él se dio cuenta, sonrió un poco y le soltó la mano. ¿Has dicho que te ha enviado Lord John?» «Sí, en efecto, maldito cabrón calculador. Te pido disculpas». Apartó la mirada de ella un instante y se volvió hacia el otro caballero. Se trataba de un joven alto y de espalda muy ancha, de raza mixta, con unos llamativos rizos rígidos y muy cortos, de un suave tono castaño rojizo. «Permíteme que te presente a mi amigo, el señor John Cinnamon», dijo William. De inmediato, Angelina y Henrik se agacharon, agitando las faldas. El señor Cinnamon parecía totalmente horrorizado, pero después de intercambiar una rápida mirada con William, hizo una profunda reverencia y murmuró: «Su humilde servidor, señora». Y, señora Mackenzie». El teniente Hanson, eclipsado por completo por William y el señor Cinnamon, los cuales lo superaban en altura como mínimo por 30 centímetros, hacían denodados esfuerzos por recuperar la atención de Brianna. «Debemos marcharnos, señora, o no llegaremos a tiempo para lo que usted tiene que hacer». Se aclaró la garganta. «¿Quién es usted, si me permite que se lo pregunte?». William examinó con el ceño fruncido el uniforme azul y marrón del teniente. «¿Qué demonios hace aquí?». Bree también carraspeó con fuerza. «El teniente Hanson ha venido a buscarme para un recado urgente», contestó ella. «Tiene razón, debemos marcharnos tan pronto prepare mis cosas y me cambie de ropa. Y después de que hable con los niños. ¿Tú me acompañas a mi estudio? Podemos hablar mientras guardo algunas cosas». Por un consenso tácito, William fue solo con ella, dejando a su amigo y al teniente Hanson a los tiernos cuidados de Angelina y Henry, quien ya estaban parloteando sobre tartas, café y tal vez algunas lonchas de jamón frío. El estómago de Brianna hizo ruido al pensar en sándwiches de jamón, pero consiguió suprimirlo momentáneamente y se volvió hacia William. «Mi hermano».
Quería contártelo, repuso de inmediato, tras cerrar la puerta y apoyar la espalda contra ella. La primera vez que nos vimos, ¿lo recuerdas? En el muelle de Wilmington. Roger, mi marido, estaba conmigo, y también Jem y Mandy. Fue allí donde quería que los conocieras, que los vieras, incluso aunque no supieras que éramos tuyos. William apartó la mirada y puso una mano sobre la mesa, tocando la madera tan solo con la yema de los dedos. Brianna sintió la sólida puerta contra los omóplatos y entendió la necesidad de un apoyo físico. ¿Míos?, preguntó él en voz baja, contemplando los papeles y pinceles esparcidos sobre la mesa. Tal vez debería decir algo cortés al respecto. Solo si nos aceptas, continuó ella. Pero es un poco tarde para eso, concluyó él, y la miró con ojos recelosos pero francos. Para ocultar la verdad, quiero decir. Torció un poco la boca, pero ella no sabía con seguridad si se trataba o no de una sonrisa. En especial cuando es tan notoria como la nariz que tienes en la cara y en la mía. Brianna se tocó la nariz por reflejo y se echó a reír un poco nerviosa. Él tenía su nariz y también sus ojos, aunque estaba bronceado. Su cabello era castaño oscuro y lo llevaba atado en un moño. Y si bien su rostro era muy parecido al del padre de ella, el padre de ambos, su boca tenía otro origen. Bueno, sea como sea, te pido 1000 disculpas por no habértelo contado. Él la miró sin expresión alguna durante 4 latidos. Ella sintió cada uno de ellos con toda claridad. Acepto tus disculpas, repuso él secamente, aunque, para ser del todo sincero, me alegro de que no me lo contaras. Hizo una pausa y, pensando al parecer que eso podía parecer poco elegante, añadió: no habría sabido cómo reaccionar ante una revelación semejante en ese momento. ¿Y ahora? No, ahora tampoco, joder, contestó con franqueza. Pero como señaló mi tío hace poco, al menos no me he volado los sesos, a los 17 como tal vez lo habría hecho. Ella sintió un fuerte calor en las mejillas. Él no bromeaba. «Cuán halagador», dijo, y para no mirarlo, se volvió y comenzó a ordenar su bloc de dibujo. Lo oyó resoplar un poco entre dientes y luego sus pasos, que se le acercaban por detrás. «Soy yo quien te pide disculpas», musitó él. «No ha sido mi intención ser peyorativo hacia ti ni a tu familia». «Tu familia, quieres decir», respondió ella sin volverse. «¿El lápiz de punta de plata?» «No, carboncillo y grafito. La punta de plata era demasiado delicada para ello». Él se aclaró la garganta. «Me refería tan solo a mi propia situación», afirmó en tono formal, «lo que no tiene nada que ver con...». De repente se detuvo. Ella se volvió para mirarlo y lo vio contemplando el retrato de Jane, que estaba apoyado sobre la pared como si literalmente hubiera visto un fantasma. Se había puesto pálido a pesar del bronceado y tenía las manos un poco apretadas. «¿De dónde has sacado eso?», preguntó él. Tenía la voz ronca y carraspeó con violencia. «Ese cuadro, esa chica». «Lo hice yo», respondió ella sencillamente, «para Fanny». Él cerró los ojos un instante y luego los abrió sin separarlos del cuadro, pero terminó apartando la mirada y ella vio que se le movía la nuez de Adán al tragar saliva con fuerza. «Fanny», repitió, «Frances, de modo que la conoces. ¿Dónde está? ¿Cómo está?» «Se encuentra bien», contestó Brie con firmeza, y tras cruzar los escasos metros que los separaban, le puso una mano en el brazo. «Está con mis padres, en Carolina del Norte». «¿La has visto?» «Sí, claro», aunque en realidad la última vez que la vi fue a principios de septiembre. Nos detuvimos un momento en Charleston, en Charlestown, quiero decir, se corrigió, para visitar supongo que es mi hermanastro, y a Marsali, algo así como mi hermanastra, pero no son exactamente.
Los ojos de William habían vuelto a tener una expresión de recelo, pero él no los apartó, y ella sintió el calor de su brazo a través de la tela del abrigo. ¿Esas personas también son parientes míos?, preguntó como si temiera que la respuesta fuera afirmativa. Supongo que sí. Papá adoptó a Fergus, que es francés, pero bueno, no importa. Era un huérfano en París. Luego, más tarde, papá se casó. Bueno, eso tampoco importa, pero Marsali, la esposa de Fergus, y su hermana Joan son las hijastras de papá. Así que y Fergus y Marsali tienen hijos, 5 a estas alturas, de modo que ellos serían... William retrocedió alejándose de ella y levantó la mano. Basta, dijo con firmeza. La apuntó con un largo dedo índice. Contigo puedo lidiar, nada más. Hoy no. Ella rió y levantó el destartalado chal que guardaba en el estudio para cuando tenía que trabajar durante las frías horas de la mañana. Hoy no, te concedió. Debo marcharme, William. ¿Te parece que tu encargo? Recordó él y movió la cabeza como si quisiera ordenar las ideas. ¿De qué se trata? Bueno, si quieres saberlo, voy al campamento americano a retratar a un comandante de caballería muerto. Él parpadeó y entonces ella vio que levantaba la mirada y la dirigía al retrato de Jane. El sol se había movido y el cuadro estaba en penumbra. Brianna se detuvo con el chal medio cubriéndole los hombros, alarmada por la expresión de William, pero no duró más que un instante. Luego él se dio la vuelta, levantó el bloc de dibujos y se lo puso bajo el brazo. ¿Los retratos de muertos son tu especialidad?, preguntó en un tono ligeramente punzante. Todavía no, replicó ella en un tono similar. Dame mi bloc. Te lo llevo yo, respondió él, y extendió la mano para abrirle la puerta. Iré contigo. Bueno, aquí termina el capítulo 93 y bueno, el lunes retomaremos con las lecturas. Espero que les haya gustado mi lectura. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mi lectura. Ahora en un ratito leo los comentarios y les pongo el like a todas. Para las que se engancharon un poquito más tarde, mi nombre es Adriana Masiuk, soy de Buenos Aires, Quilmes, Argentina, y bueno, es la 4ª vez que participo en las lecturas del grupo de Outlander. Me encanta participar, me gusta muchísimo leer y la historia es súper atrapante. No veo la hora de que llegue el último libro y saber cuál es el desenlace de todo esto. Muchas hipótesis y pocas certezas. Chicas, les mando un beso enorme a todas. Gracias, Blanca, por esta posibilidad de sumarme al grupo de lectura. Así que les agradezco a todas haberse conectado conmigo. Finalizo aquí el video y les deseo un muy lindo fin de semana a todas y que empiecen la semana muy bendecidas. Gracias.